Escucha Conectados, episodio 47, temporada 4, con Selma Estrada, abogada y política, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a Conectados, su podcast de Radio América con millones de reproducciones en todas nuestras plataformas. Esta semana retornamos a esas visitas de mujeres muy importantes, interesantes, con aportes que nos ayudan mucho, ¿verdad?, en nuestro país. Le damos la bienvenida a la abogada, miembro del Partido Liberal, también una defensora de la mujer, la abogada Selma Estrada. Bienvenida, abogada. Gracias, Lincia Méndez. Un gusto estar aquí y compartir con ustedes pues los ideales y las proyecciones que uno desde la ciudadanía quiere para Honduras. Sí, siempre guapa, abogada. Hago mis ejercicios. ¿Verdad? Sí, la felicito porque siempre muy fresca, muy juvenil la veo, abogada. ¿Qué tal todo, abogada, con estas olas de contaminación en esta capital? Bueno, gracias. En primer lugar, dar gracias a Dios por no enfermarnos. Esos son momentos difíciles para la población, y no solo para mujeres, sino la población en general y especialmente los niños. Ayer casualmente estaba muy preocupada porque el hijo de una de mis empleadas, yo le digo la directora ejecutiva de casa, el niño vive en Reitoca y le dijeron que el niño estaba como con asma. Y le digo, ¿y no hay allí a un médico o algo? Me dijo, no, ahí no hay nada. Y la que llega de vez en cuando. Entonces comentábamos con Javier, mi esposo, cómo hace la gente. Entonces le dice, ha de usar medicina de nuestros ancestros. Ponerse una toalla y poner manzanilla, etcétera, sí, porque hay que buscarle salida, lo cual es muy duro estando en el siglo XXI, ¿verdad? Sí. Abogada, vamos a aprovechar su experiencia porque usted fue funcionaria pública en gobiernos anteriores y también la vemos muy activa en redes sociales dando muy buenos aportes en cuanto a la situación de país, ¿verdad? Esta gestión que por fin llegó una presidenta, una mujer al gobierno. ¿Qué tal esas valoraciones suyas? Yo creo que la mayoría y especialmente las organizaciones de mujeres estaban contentas de que llegara una mujer después de 200 y pico de años y que teníamos la oportunidad para implementar políticas y más que todo para hacer un trabajo de educación, porque yo creo firmemente en que el tema de nosotras las mujeres, el tema de derechos humanos, derechos de la mujer que han venido por siglos, mujeres grandiosas, estudiosas, cambiando políticas, tratando de implementar leyes a lo que hoy tenemos acá. Pero si la parte ejecutiva, y cuando hablo de ejecutiva no solo me refiero a la presidencia, me refiero a los otros 2 poderes, no entienden la temática, es bien difícil que puedan abrir espacios, tomando en cuenta de que si los asesores son más machistas que otra cosa, entonces no hay una viabilidad para poder tener, y hablo de las organizaciones de mujeres que esa es su línea, y se sientan frustradas al día de hoy de que la presidenta no haya implementado acciones para favorecer a la mayoría de la población, que somos nosotras las mujeres. Sí me da tristeza porque no lo veo para que venga a tener acceso a ella. Estoy hablando en general de la población, que ella se comunique a través de los medios, que tantas opciones tienen ustedes de darnos. Y más ella que tiene el poder, no sentir que está ahí de la mano y en cualquier instante a poder aprovechar de mejorar las condiciones. Sí es cierto que sabemos que arrastra todo un programa de problemas de carácter económico, toda la frustración que podamos haber arrastrado del periodo anterior. No menos cierto es que tampoco vas a seguir en el mismo cuento cuando tu obligación es llegar al poder y transformar y ver de qué forma da mejores condiciones e inclusive
tratar de combatir el daño que de personas han hecho en temas de corrupción y que nos tienen postrados en este momento. Así que me siento un poco frustrada. Yo la conozco de cerca porque en mi periodo fue una de las primeras damas que no anduvo usurpando funciones de la Secretaría de la Mujer, como lo hizo las anteriores primeras damas, con excepción de doña Mary de Flake, que ella la amparaba la ley siendo presidenta de la Junta de Bienestar. Ella sí podía actuar dentro de su marco, sin embargo, la prudencia de ella la mantuvo alejada del poder en el sentido de que su trabajo con los niños era callado. Y bueno, ahí está el Hospital María, un gran ejemplo. Sí. Abogada, yo la recuerdo a usted participando en foros de mujeres políticas, liderando muchos grupos de mujeres en su partido, también en el Partido Liberal, y tantos años de lucha para que una mujer llegara al poder, al fin se cumplió, pero no se cumplieron. Bueno, esas expectativas, yo creo que las evaluaciones que dictan quincenal o mensualmente o cada 6 meses está saliendo estadísticas de cómo la población está frustrada al no tener una respuesta, especialmente en el tema de nosotras las mujeres. Pero yo creo que hay que partir de un aspecto bien importante. La mayoría de personas que hemos ido a los espacios públicos y nos convertimos en funcionarios, venimos de los partidos. Muy poca gente que no sea de un partido o de la empresa privada asume un cargo. Por lo general, la mayoría son personas que venimos de los diversos partidos, ¿verdad? Depende del momento qué partido esté. Y cuando me refiero a eso, me refiero en el caso de, por ejemplo, el Partido Liberal. El tema de llevar en planilla a varias mujeres ha sido bien difícil. Vea lo contradictorio lo que es la vida. En el periodo que Manuel Zelaya entró a la contienda, la planilla que él llevaba era de muchas mujeres. Y en ese periodo se sacaron 54% de mujeres diputadas de todos los partidos. Y hay que hacerle honor al honor lo que se merece, ¿verdad? Pero también Mel Zelaya puso 8 mujeres magistradas, en la cual estaba yo, y el resto hombres. Entonces, sea que él haya creído en las mujeres o no haya creído, lo que sea es que los hechos hablan. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Si no hay educación en los partidos sobre la temática, porque creen los líderes de los partidos que hablar de derechos de la mujer es únicamente para la Secretaría de la Mujer, y ahí yo no me meto porque eso es de ellas. Eso es una concepción errónea. Un presidente de un partido debe conocer, especialmente si es abogado, debe conocer, pues tal vez no en detalles, pero sí para implementar los cambios del mismo partido, para darles oportunidades a las mujeres. Tenemos las leyes, pero a la hora de la hora va una mujer diputada y por X circunstancia de renuncia, fallece. ¿A quién ponen? Ponen a un hombre cuando el espacio es de una mujer. Entonces todas esas cosas y la falta de concepción de lo que es el Estado, que aunque no sea abogada, de sentido común o con la educación que me den, me eduquen para llegar a una función pública, actuar de manera respetuosa, con ética, que Dios, más de alguien en la casa debe existir que hable de ética, sus acciones, la mamá, el papá, y si no tiene papá, pues o tiene mamá, pero tiene las tías, más de alguien, hay siempre personas correctas. Entonces todo ese actuar para mejorar la condición de mujeres, y yo siempre incluyo a los hombres, aunque nosotros venimos en desventaja, se necesita educar desde los que forman las juntas directivas de los partidos políticos, para que esos cambios no solo queden plasmados en la ley, sino que en el momento mismo de hacer las planillas y poderle dar los espacios,
porque si no, llegas al Congreso y pones un diputado machista, como está Redondo en este momento, que arrasa con todo, y el grupo de mujeres, no solo él, cantidad de diputados que han ofendido a las mujeres, y que hoy leía que también a otro compañero que insultó uno de los diputados de ADI o de Progreso, está nuevamente demandándole. Esa calidad, que no se llamaría calidad, ese desecho, de diputado no debería existir en una asamblea donde la visión y el respeto hacia los compañeros debe iniciarse desde ese momento. Ya usted imagínese en la casa también. Sí, hay un grupo de diputados actuales que están en tribunales por machistas prácticamente, por haber difamado a muchas mujeres. Pero me encanta porque a veces las mujeres dentro del entorno tenemos miedo. Y hay otro factor también que a nosotras las mujeres, la mayoría de mujeres agredidas, violentadas, es que no tienen los recursos. Es uno de los problemas para poder reaccionar ante una ofensa de ese tipo, o ante violencia doméstica, o ante el reclamo ahora con la famosa ley, el tema de paternidad irresponsable para reclamar los derechos de alimentos y todo lo demás. Es que no tiene acceso a un abogado o abogada que le pueda ayudar. Cierto que hay en las universidades espacios, departamentos jurídicos donde apoyan y hacen algunas acciones de trabajo como práctica, pero el problema es que no hay continuidad, sino que uno hace la práctica 6 meses y los juicios son lentos, y cuando viene el siguiente, ahí se muere. Entonces todo eso, para poderse defender, se necesita voluntad, se necesita dinero. Abogada, mencionaba usted al diputado Luis Redondo, ¿lo considera machista? Yo no lo conozco, pero el año pasado, antepasado, unos 3 años, tuve un intercambio con él a través del WhatsApp, porque él andaba con la bandera de lucha anticorrupción. Y como se estaban suscitando acciones incorrectas de parte del Ministerio Público en contra de personas inocentes, pues tuvimos un intercambio. Y al final eso fue todo. Ahora que ha asumido el cargo, me parece totalmente irracional la forma, su comportamiento muy machista, muy empoderado, pero un empoderamiento hacia lo incorrecto y no un empoderamiento hacia ser mucha amistad con los demás diputados, tener cortesías, etcétera, etcétera. Y yo le llamo, por la experiencia que he tenido, la enfermedad del poder. Se enferma uno, se enferma, y si tiene el entorno que le elevan la imagen y le dicen que usted es bello, que usted es aquí, que usted es allá, aunque uno no lo sea, pero esa enfermedad no es fácil tener carros blindados, no es fácil tener chofer, no es fácil que te pongan 1 o 2 carros adelante, no es fácil que cuando te mueves solo no puedes ni llegar ni a la esquina porque vas despacio, etcétera. Un montón de privilegios que tiene uno en un momento determinado, y eso a veces te hacen algunos funcionarios agachar la cabeza también para decir y aceptar humillaciones, porque en ese momento esa persona tiene el poder. Entonces, en ese sentido, ojalá él pudiera cambiar de comportamiento, de actitud, porque una cosa es bien importante: cuando uno deja de ser funcionario, no hay cosa más bonita que uno va a cualquier lugar, y yo como abogada, oficinas, agente, y sentir uno la calidez de las personas. Pase, abogada, siéntese, ¿en qué le podemos ayudar? Eso es lo que me dio a mí la opción de estar en un cargo público, el poder ayudar a varios. Y en ese sentido,
pues yo creo que él tiene que reflexionar para beneficio de él. Sí, porque hay que pensar en lo que viene después, como usted mencionaba, después que no hay poder. Después que no hay poder no tenés nada y pasás de ser percibido y de paso rechazado. Y si de paso tenía visa y se expresa de manera incorrecta, irrespetuosa ante la embajada de los Estados Unidos, creo que no hay necesidad de eso. Sí. Bueno, decía la diputada Fátima Mena, que estuvo de invitada aquí en Conectados, no sé qué tiene esa CIA de la presidencia del Congreso. La CIA lo que tiene es el poder. Sí. Como lo tiene el poder del Ejecutivo o del poder de la Corte Suprema. Sí. Eso es lo mismo. Todos como seres humanos no sabemos cómo actuamos hasta que no estamos en una situación de ese nivel. Sí. Abogado, usted que conoce a la presidenta Xiomara Castro, que la llegó me imagino, a ver en su papel de primera dama en el gobierno del Poder Ciudadano, ¿por qué cree que ella no tiene un acercamiento con el pueblo como se creía que iba a tener, y más bien son pocos eventos los que desarrolla? No la hemos visto en ninguna entrevista tampoco. Pues no entiendo, porque uno no es que sabe todo a la hora de actuar, de hablar, etcétera, pero la experiencia le va abriendo el espacio a uno. Claro, va educándose y va tratando de manejar los temas. Ella como primera dama no era en el asunto de protocolo, porque pues todos sabemos el comportamiento de Mercelaya, ¿verdad? Pero ella estaba en una comisión, el tema social, muy compenetrada con el tema. Además, ella es una política neta. Ella es una mujer que tiene carisma, y se lo digo, es una mujer muy trabajadora, por lo menos en aquel tiempo. Ahora pues las circunstancias han cambiado. Y ella estuvo viajando mucho, codeándose con organismos internacionales, con personas internacionales, exposiciones. Me tocó verla en varios lugares, en México, en República Dominicana, en Argentina. Y una mujer se desenvuelve perfectamente. No sé qué le pasó en este momento ahora en la presidencia, cuando todos extrañaríamos, todos desearíamos, y cuando digo desearíamos hablo del conglomerado en caso de alguna emergencia, en temas que tiene que estar, ¿verdad? Como presidenta. No inaugurando canchas, eso no me parece que sea el papel de ella. Más ahora con las emergencias que se tiene, ese papel se lo puede dejar a otra persona. Ella se necesita más su peso como tal en otros eventos más fuertes, donde las decisiones se tengan que tomar en ese momento, y que se mire que ella está cercana, como dice mi esposo. Ella tiene que bajar la grada de casa presidencial, no puede estar desde arriba con esa mirada de que solo miras a lo lejos, porque todas nos sentiríamos, la mayoría nos sentiríamos cómodas, ¿verdad? Tampoco es de que va a regalar esto y regalar lo otro. Ese no es el objetivo. El objetivo es las decisiones que sean en beneficio de las mayorías. No sé qué tanto ella no tenga como el dominio. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Que debería de asumir, porque ella lleva la batuta del país. Así es. Pero el presidente Zelaya tampoco era muy experto en varios temas y aprendió. Y él siempre le gustaba hablar con la gente. Bueno, eso ya es de actitud, de carisma, comportamiento, seguridad personal, autoestima. Entonces es complicado, porque no es fácil sentarse frente a un micrófono y venir a hablar, ¿verdad? Pero creo que la expertise que ella ha tomado, ya su condición y su posición, debería de cambiarla para poder darnos un poco más de esperanza de que sí, las mujeres funcionamos cuando estamos en los cargos públicos. Sí. Bueno, y están apostando por otra mujer para continuar en el poder. Bueno, la abogada Rixi, ella fue compañera de trabajo cuando estuvimos en el gobierno de Mercelaya,
Bueno, yo no puedo decir más de todo lo que ustedes saben. Es una mujer capaz, brillante, es una mujer que tiene voluntad, es una mujer que tiene valor, porque se quiere valor para asumir cargos donde uno no tenga la expertise, ¿verdad? Y yo creo que es una buena candidata. Yo espero que de mi partido liberal salga una candidata, como yo digo, Maribel Espinosa, que para mí sería un alto orgullo de que ella asumiera esa candidatura tomando en cuenta lo capaz, lo correcta, lo experta en el tema de leyes, la práctica, su trabajo en el Congreso Nacional. Y quiero aclarar, pese a que ella no entró por el Partido Liberal. Ella entra por el partido de Salvador Narrala. Sin embargo, se mantiene siempre cumpliendo con los principios liberales. Y yo la entiendo ahora. Tal vez en un momento fui crítica de ella, porque me sentía que había abandonado la línea del partido al irse con Salvador, que es un excelente grupo también de diputados. Pero la entiendo. Ella venía de un grupo de Luis Zelaya, y Luis Zelaya tuvo mucha confrontación con el grupo de Yanni Rosenthal. De manera que ella y a todas las mujeres se hace difícil el poder que te avale el partido si no estás en determinada línea con el que tiene el poder en ese momento. Sí. Así que al final y conclusión, ella es una buena opción. Sí. Bueno, y hablando del Partido Liberal, es el único que hace falta que vaya definiendo ya sus precandidatos. Bueno, al Partido Liberal lo que le hace falta es oposición también. Han estado súper callados. No acepto yo que sea a través de comunicados únicamente donde alguien vaya a leer como Lora, con el perdón, que el que lo lee. Creo que el partido es más dinámico, el partido, su pensamiento liberal nos hace y nos hace exigir, y cuando digo exigir, porque he escuchado muchos líderes diciendo, bueno, ¿cuándo el partido va a salir al frente? Si no solo en condiciones así como muy veladas, muy así, el único que sale es uno del miembro del partido, que es José Luis Moncada. Entonces, necesitamos más vida al partido, levantar esa bandera y con una persona que tenga una visión, no solo de venir a darle chamba a los liberales. Eso no debe ser la visión como es la visión del Libre. No, aquí la visión es de transformación del Estado, de ver cómo se cambian esas estructuras, de ver la mejoría para todo el pueblo. No es posible estar regalando bonos a ciertos grupos o regalando canastas a ciertos grupos como le dan a los diputados. No es posible que un diputado ande haciendo trabajo que le compete al Ejecutivo. O sea, toda esa transformación y que necesita Honduras, porque realmente estamos en una situación precaria ante lo que tenemos y lo que nos viene. Sí. Abogado, usted fue directora de Probidad Administrativa, también magistrada de la Corte, ¿me dijo? No, fui después la Secretaría de la Mujer. Sí, en el gobierno del Poder Ciudadano, ¿verdad? En el gobierno del Poder Ciudadano y antes en el gobierno de Carlos Flores. Sí, ¿en Probidad qué gobierno era? Carlos Flores. Carlos Flores. Sí. Sí, con todos estos años que han pasado, ¿cómo ve la gestión pública? ¿Cree que hemos mejorado como país o estamos retrocediendo? Yo creo que ha habido un deterioro terrible en las instituciones. Escuchaba yo el planteamiento, no sé si usted lo escuchó, de la Tercera República. Es un planteamiento de hombres de pensamiento liberal en el sentido de transformación y de principios, y donde ellos hicieron estudios de los años 60, estadísticas, etcétera, etcétera, y llegas a la conclusión que de 15 instituciones que teníamos hace muchos años, hemos llegado como a 110 instituciones. Se agrandó la institucionalidad, pero no por calidad, sino por llenar espacios. Se subdividieron problemas y al final es lo que tenemos.
la elección de los funcionarios públicos a los altos cargos, se perdió la ética. No sé qué pasó, el tema educativo ha tenido mucho que ver en el transcurso de todos estos años, se ha ido debilitando el tema educativo y el tema de principios y valores. Probidad administrativa en aquel tiempo, aún con una ley obsoleta que fue creada en el 75 a consecuencia de la corrupción que se dio con el Banana Gate. Melgar, que sería coronel, Melgar, el militar, él creó, que estaban manejando en ese momento el gobierno, él creó esa ley. Esa ley pues permitía por lo menos hacer las investigaciones de los funcionarios públicos, pero nosotros creamos lo que se llama Declaración Jurada de Bienes. La Declaración Jurada de Bienes que hoy el tribunal, como eso desapareció, y ahí tuvo que meter las manos Juan Orlando. Como se estaban investigando a todos los funcionarios, en cuenta los diputados, porque los diputados en un momento dado no se les consideraba funcionarios públicos, porque decía y se regía con el artículo 2 del Código de Notariado antiguo, donde decía que funcionario público es aquel que tiene personas que dependen de él. Entonces decía, los diputados, nadie depende de ellos, por lo tanto no son funcionarios públicos. Pero vino el cardenal Rodríguez y Mario Rieti, que les hago honor. En aquel tiempo estaba el presidente Pineda Ponce y presentaron el proyecto de ley de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Se aprobó en ese periodo del profesor Pineda Ponce por el año 2001, y con eso vino a cambiar la percepción que es ser un funcionario. Entonces, funcionario se le llama, conforme a la convención, que esos principios los agarró la ley del Tribunal Superior de Cuentas y los agarró el Código de Ética. Y ser funcionario público, servidor público, empleado público, etcétera, etcétera, es aquel que devenga un sueldo ad honorem o por contrato o por acuerdo. Eso es ser funcionario público. De manera que el que es ad honorem en este momento, como ser el hijo de la presidenta, el asesor que está ad honorem, ellos son funcionarios públicos porque ellos tienen que recibir algo que no reciben sueldo, pero gasolina, carro, guardias, todo eso lo convierte en una persona que perfectamente el Tribunal Superior de Cuentas, a través de la Declaración Jurada de Bienes, es única y exclusivamente para trabajo preventivo en el combate a la corrupción. Que no se haya usado como tal, sino que se llama, venga a hacer su declaración jurada porque usted es un funcionario público. Ese no es el objetivo del combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque con esa declaración que tiene de carácter ejecutiva, en un momento dado, yo lo investigo y yo inicio porque todo lo que usted puso ahí es verdad. Entonces yo lo investigo y en base a eso se investiga por enriquecimiento ilícito. Y volvemos al mismo problema. El que hace la ley hace la trampa. Le bajaron de 15 años que tenía por enriquecimiento ilícito y creo que lo dejaron en 5 años. Pero aparte de eso, el Tribunal Superior de Cuentas no ha hecho, en el periodo anterior no ha hecho, estos acaban de entrar, no ha hecho su trabajo. En la manera que no se haga ese trabajo como contra el funcionario corrupto, en esa manera tenemos lo que tenemos hoy. Sí. Y esas personas que dicen que tienen un sueldo ad honorem, como el hijo de la presidenta, el esposo, no reciben un salario, pero están recibiendo gastos de representación. Por eso mismo, en primer lugar, Manuel Zelaya no puede ser asesor ni denotar un cargo público porque él es el esposo de la señora.
el hijo en iguales condiciones, pero el hijo funciona como si fuera un funcionario público. Toma decisiones. Toma decisiones totalmente. Y en la ley del tribunal, como en la Convención Interamericana, en la ley del tribunal establece que las personas ad honorem también pueden iniciarse investigación. Entonces, ¿qué es lo que se requiere en esto? Se requiere voluntad y se requiere valor. Porque uno sabe que cuando uno inicia una investigación con alta poporoila, va a tener una consecuencia. Te pueden levantar a través de los medios cualquier cosa para denigrarte, especialmente nosotros las mujeres, que la mejor forma de denigrarnos decimos que nos ponen un amante por aquí, otro amante por allá, todo lo que es los valores de uno lo tratan de minimizar, y si no te mandan a matar, ¿verdad? Entonces, para eso se necesita equipo de trabajo, y ahí podíamos hablar de una persona con valor cuando se quiere cambiar algo. Julieta, esta niña Castellano, Gabriela Castellano, ha estado en la palestra peleando fuerte, ha sido amenazada y ahí está. Lo que sí me da tristeza, que creo que hay un artículo 72 por ahí de los 70 de la ley del Tribunal de Cuentas, donde dice que el CNA es una institución que trabajará conjuntamente con el Tribunal Superior de Cuentas. Pero ¿qué pasa? A veces los funcionarios públicos creen que el cargo que les dieron, la institución que les dieron, es como dueño de la hacienda. Esto es mío y por lo tanto no dejo entrar a nadie. Entonces, el no trabajar con el CNA como una manera preventiva hace que al final no se pasen los 7 años o los 5 años, 7 años creo que están, y no hayan hecho nada como no hicieron nada los anteriores en el periodo de los 12 años. Sí. Ya en las últimas preguntas, abogada, usted que conoce este código de ética en la administración pública, ¿es prohibido el nepotismo? No, porque en este gobierno vemos muchos casos de nepotismo. Bueno, no me acuerdo, casualmente, ahorita que estaba arreglando los libros, me encontré los 2 libritos del Código de Ética. Y este proyecto es del Ejecutivo y quien lo mandó fue Mel Zelaya. No le creo. Y quien lo pone lo somete al Congreso fue Lizy Flores. Pero paradójico, Mel Zelaya manda un proyecto de una ley que hoy debería estarla aplicando como asesor con la mandataria, y es lo paradójico, porque toda la cantidad de personas, parientes, o sea, yo creo que por ética uno no puede poner a un hermano. Yo lo criticaba a Luis Zelaya cuando estuvo en el Partido Liberal. Puso a su hermano manejando las finanzas del partido. Hoy tiene cuestionamiento. Uno debe de cuidarse. Yo doy gracias a Dios que yo tuve una persona en los 2 cargos, a una licenciada, Ana Cristina Cortés, que trabajaba en el Tribunal Superior de Cuentas. Yo la quité prestada porque ella era una experta, una de las mejores auditoras, conocía todas las leyes, conocía los temas de concesiones, de licitaciones, todo, que eso no cualquiera lo maneja. Entonces uno debe de buscar, no necesariamente, yo entiendo lo que quiera decir la ministra Paredes, que ella se está cuidando las espaldas para no ir a la cárcel, yo entiendo, pero uno puede, yo tenía a mi lado a la administradora que le decían que era yuca, porque es cierto, ponía y peleaba porque decía ella, hoy si hacemos esto, mañana vamos a ir a la cárcel. Entonces no necesariamente tiene que poner a los parientes, pero esa línea de manera socialista es porque el socialismo hay que ayudarles a todos y entonces hay que principiar por la casa. Y la llanura es tremenda, dicen, ¿verdad? Abogada, ya terminando con el tema de salud, pues la ministra Carla Paredes
menciona que por falta de confianza tiene bastantes parientes trabajando en la Secretaría y ya hace unos días pues el Banco Interamericano de Desarrollo canceló un proyecto por esa denuncia de nepotismo. Bueno, yo puse ahí en X un comentario y decía que me daba vergüenza que fuese un organismo internacional el que viniera a tomar unas medidas inmediatas después de que salió a luz la situación. Y más pena me daba de saber que la Presidencia de la República, que es el Ejecutivo, en representatividad del Ejecutivo, quien depende de ella, la ministra, no tomara ninguna decisión para poder, por lo menos, solventar el problema ante la opinión pública, sino que eso se ha dejado pasar y ahí está la situación. Entonces tuvo que venir un organismo internacional a decir, lo siento mucho, si usted le quiere pagar, búsquele el presupuesto interno. Sí. Entonces es un mal mensaje que tienen y que hacen los funcionarios públicos. Penoso. Penoso. Sí. ¿Alguna diferencia entre poder ciudadano y poder popular? Poder ciudadano no le veo. Poder popular se refieren, me imagino, a los que están en las calles. Hoy el poder popular está en las calles. El poder está en la representación que en una democracia se eligen, que son los diputados. Y por nombramiento a través del poder de la presidencia del Ejecutivo, lo que se nombre. Ahí hacia eso es donde hay que reclamar, con negligencias o con cualquier otra cosa, pero no una manera burda de echar la gente a la calle a pelear y a veces personas que no saben ni tan siquiera por qué están ahí. Sí. Abogada, le agradecemos su visita. Nos saluda el doctor Javier Uclés. Muchas gracias. Los esperamos siempre. Vamos a platicar con usted cerca de las elecciones a ver cómo va esa planilla de mujeres en política, abogada. Pues Dios quiera que le ilumine el pensamiento a Yani y contribuya un poco con la transformación a última hora, poniéndola, no tanto de llevar mujeres como llenar espacios, hombres, poner las personas con ética, correctas, con trayectoria honesta y no con personas cuestionadas. Sí, es cuestión de capacidad, no de género, ¿verdad? Así es, no es tanto de género, es de capacidad con la venia de las cuotas que corresponden. Pero cuando se manejan las cosas de manera con equidad, creo que los resultados son favorables. Sí, gracias por su visita. Gracias, abogada. a usted, muy amable. Gracias a todos ustedes y les recordamos que estamos disponibles siempre en todas nuestras plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast Connect, también en Google Podcast, YouTube Podcast y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez. Hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.